Hola, ¿qué tal? Bueno, para continuar con el módulo que teníamos, que estábamos trabajando, recordemos en lo que es la parte de órdenes de compra, previo ya lo que es algunas gestiones o módulos que ya están relacionados con lo que es almacenes, prácticamente, el inventario que se lleva, es uno de los aspectos muy relevantes que necesitamos desarrollar. Entonces, para eso hoy vamos a continuar con esta parte con el archivo que nos había quedado la semana anterior. Recordemos que para guardarlo, bueno, una de las cosas hay que guardar como libro habilitado para macros. Yo le voy a cambiar el nombre, le voy a poner datos ABC2 para continuar. Como una de las cosas, tal vez inicialmente voy a agregar una hoja nueva por aquí, nada más que esté en blanco, y voy a agregar un botón. Voy a agregar un botón que esté aquí, de ActiveX, para mientras tanto nos pueda servir. Este es de momento, le voy a cambiar el nombre para que este se llame, vamos a ver aquí con la parte de propiedades, el caption se lo vamos a cambiar y le vamos a poner formulario órdenes, o más bien órdenes módulo compra. Okay. Entonces, una de las cosas aquí a considerar, vamos a ver el font, si se puede ajustar. Creo que hay una opción, backstyle. No tengo la opción, vamos a hacerlo nada más. Y de todas maneras esto es solo para tenerlo de momento. Vamos a darle doble clic para modificarlo. Entonces que al hacer clic, como está ahí, entonces que cargue el formulario 1. Entonces vamos a ponerle load user form 1 y user form 1.show. Esto sería que aparezca de esa manera. Entonces con esto lo que vamos a hacer es que cada vez que nosotros presionemos el botón, pues nos va a cargar ya la información. Recapitulando un poco, ya agregamos información de los proveedores para cargar la información, lo que son los productos también, incluso que indicando la cantidad, pues ahí se iba a ir agregando más información, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos ir seleccionando algunos otros y pues se van a ir indicando de esta manera. Eso es un poco ahí, digamos, de lo que tenemos nosotros a nivel de esta aplicación que estamos desarrollando. Y un poco, bueno, que se pueden agregar encabezados si quisiéramos o demás, pero bueno, eso es un poco tal vez ahí de lo que está, que la idea es modificar y algunos elementos que quisiéramos aquí, pero también de lo importante es ir conociendo aspectos en los cuales desde la formulación de la orden de compra nos llega a impactar lo que es la gestión del almacenamiento que estamos haciendo. Entonces es un poco ahí de lo que hay que tener. Viendo un poco aquí la información también, una de las cosas es que tendríamos que agregar lo que es la condición que tiene esa línea de la orden de compra que estamos agregando. Entonces para eso sería importante, vamos a cerrarlo aquí, que la condición que va a tener el artículo una vez que nosotros cargamos la información acá, y recordemos que ese es el que vamos a estar trabajando acá, es que la condición queda como pendiente.
digamos que esa línea o ese artículo que pedimos cuando se elabora la orden de compra está pendiente. El analista de compras no la va a modificar, sino que se va a modificar una vez que llegue a bodega. Eso es otro de los puntos importantes que tendríamos aquí dentro de un módulo, por ejemplo, de un ERP. Entonces vamos a agregar una línea más en esta parte que se va a llamar el Xbox 1 list. Esta va a ser la línea 4. Y cada vez que lo agregue aquí, vamos a agregar lo que es la opción que dice pendiente. Entonces vamos a ver si aquí lo ejecutan. Parece que habría que cambiar algo. Por ejemplo, si tenemos este diluyente, le ponemos 41, agregar. Aquí no me está apareciendo, tal vez si lo vemos, no está apareciendo lo que es la palabra pendiente, que era de lo que yo hablaba ahora. Para que esto aparezca, entonces tenemos que venir al formulario, darle un clic aquí donde está el listbox, ver las propiedades, y en las propiedades nosotros habíamos indicado en la parte de las, vamos a ver, aquí está el column count, habíamos dicho que eran 4 y ya los estábamos usando. Entonces vamos a agregarle aquí 5 y aquí vamos a activar esos column hits ahí para que haya encabezado. Ahora lo modificamos también. Entonces cuando ya lo corremos, vamos a probarlo de nuevo. Si ya escogemos 1, recordemos que si no está, nos indica que hay que agregar la cantidad. Le agregamos 12 y vean que ya ahora nos aparece entonces que la condición que tiene es pendiente. Nuevamente hay un error ahí a la hora que cargué los datos con las unidades, no sé qué pasó, pero entonces la tabla nada más tenemos eso, ¿no? Ya no es una cuestión de programación, sino fue en el orden de la tabla que se hizo. Entonces solo tener esa consideración. Diluyente generalmente es un artículo líquido, ¿verdad? Que entonces se plantea de esa forma. Ok, bueno, por ese lado, pues ahí tendríamos esa información. Y ahora veamos que ya todos los artículos van a estar clasificados como pendientes. Sería la información que tendríamos ahora. Continuando, vamos a verlo acá. Una de las cuestiones que tendríamos aquí es indicar eso del column hits, el título que va a tener el listbox, ¿verdad? Que estamos haciendo. Entonces aquí ya hay otro factor relevante a considerar, que es el nombre que tiene cada una de ellas, que son estos que están aquí en color verde, que ya los definimos. Para esto vamos a verlo. Esto debería ser que a la hora que se cargue el formulario, pues aparezca. Entonces voy a copiar esta información, es como para tenerla de referencia, cuál es el que va primero. Y vamos a ir al formulario, damos clic acá, y aquí está que cuando inicia, aparezca la siguiente información. Entonces, y aquí hay algunas cosas que hemos ido agregando. Vamos a agregar otra más, que es agregar el encabezado de las columnas que estamos trabajando. Ok, entonces voy a copiar esto aquí nada más. Vamos a ver que cuando inicie, entonces el listbox 1 punto, entre las mayúsculas, está el column hits, y aquí agregaremos el paréntesis. Vamos a ver, column hits, ajá. Aquí me falta una información. Bueno, ahí con eso he tratado de modificar esa parte, pero no tengo por lo menos el código en este momento. Me refiero que cuando se carga el formulario, pues que aparezca la descripción aquí arriba,
como el encabezado. Entonces voy a plantearlo de otra forma, de hacerlo como a la parte de un rango como tal, pero de datos. Entonces después lo trabajamos de esa manera por ahora. Perdón, un rango de datos que se encuentre en una hoja, pero yo quisiera que se agregara aquí directamente. No tengo el código ahora, pero entonces para plantearlo de la siguiente forma, voy a verlo acá. Bueno, voy a eliminar lo que tenía antes ahí codificado. No sé si ya lo había incluido esto, pero si no, pues simplemente vamos a quitarlo para que no aparezca, sino que entonces una de las cosas que vamos a tener que definir aquí en el formulario, vamos a ver si listo ahí. Para poder visualizarlo, vamos a hacer esto un poco más grande. Digamos que agregarlo de forma manual. Una de las cosas que vamos a tener entonces es vamos a ver, tal vez agregarlo con lo que son etiquetas. Que vamos a tener lo que es aquí el artículo. Y al final pues hay que ver cómo con los recursos que disponemos hacemos el ajuste. Entonces tendríamos lo que es el artículo, después lo que es la descripción, por modificar descripción, la unidad y también lo que es la condición. Entonces aquí tendríamos ya estructurado esta parte. Y ahora digamos, si lo corremos ahí, vamos a ver que aparece por lo menos esa parte ahí, como decía. Lo ideal sería agregarlo, pero ahora no manejo el código. Ya tenemos entonces identificado esto. Lo que es la condición, bueno, esto lo podemos correr un poco a la derecha, a la izquierda. Bueno, aquí nos falta la cantidad. Entonces vamos a agregarlo nuevamente. Esto hacia acá. Y agregamos otro que sea la cantidad. Y ahí podemos verlo. Muy bien, entonces esta parte, ahora estaba revisando algo ahí particular con esto, entonces ya ahí tenemos la información, pero como vemos está un poco distorsionado ahí como la ubicación. Tal vez incluso si escogemos otro producto que tenga una descripción más grande, vamos a ver cuál puede ser alguna descripción que sea grande como esta que vemos aquí. Cuando la agregamos aparece cortada y esta pues ocupa mucho espacio. Entonces hay un código específico que podríamos agregar. Vamos a ver cómo estaría. Por ejemplo, que podríamos agregar acá en esta parte del forms que tenemos, igual que cuando se carga el formulario, pero en este caso cuando se active el formulario, vamos a ver, yo lo tengo aquí como sí puede ser activate o si no también initialize, pero ok, listo, ya ahí lo corregí. Sí es con el listbox con width, pero es igual a 20, punto y coma y demás. Si lo dejo de esta forma, tal vez ahí lo corremos, tengo el siguiente problema, que por ejemplo si escojo uno, me parece valores muy pequeños, vean que quedó todo aquí comprimido.
Particularmente esto es porque aquí en el correspondiente, digamos, listbox, si vemos aquí abajo, dice que el width es de 480. O sea, esto está en la parte de píxeles, no entiendo, entonces son 450 píxeles, 80 píxeles aquí, que nosotros deberíamos dividir entre los campos. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que voy a cambiarlo aquí es que sea inicialmente con 50. Vamos a poner primero 50. Este que es la descripción un poquito más grande, son 250. Aquí habrían entonces, vamos a poner otros 50. 50 más acá y 50, a ver cómo nos queda de esa forma. Y aquí escogeríamos, igual se puede agregar una letra e ir desarrollando, pero solo voy a indicarlo aquí de esta forma. Vamos a agregar y veamos que ya está más definido esto. Entonces, tal vez no sean 250, sino aquí está la parte de cantidad, aquí la condición. Tal vez una de las cosas para tomarlo de referencia, este puedo hacerlo un poco más pequeño, tal vez para que quede delineado. Entonces vamos a correr lo que es el artículo un poco para verlo ahí como quedaría. Vamos a ver cómo puedo, en mi caso tal vez nada más como para tomarlo de referencia y ver qué es lo que tengo que hacer. Lo que voy a hacer es tomar una imagen ahí como para verlo ahora que estoy en la parte de diseño, para verlo en esta parte de diseño y después usarlo nuevamente. Entonces ahí podemos utilizar esta parte. Entonces aquí vamos a hacer esta más pequeña, no de 150 sino en 150 para ver cómo nos queda. Agregar un valor, vemos que bueno, ahí queda muy corto, mejor dejarlo tal vez como estaba. Que aquí sería entonces los 250. Y como dije antes, tal vez tomar lo que es el recorte. De este caso en específico. Tomar este recorte y vamos a configurarlo acá. De acuerdo con esto, vamos a ver aquí cómo quedó el recorte. Vamos a verlo aquí. Entonces este artículo, vamos a correrlo un poco hacia acá. La descripción aquí. La unidad debería quedar cerca de donde está la cantidad. Entonces ahí podemos darle la alineación no hacia la izquierda sino hacia la derecha. Entonces lo desplazamos hacia acá y la cantidad correríamos un poco. En el caso de la condición, habría que correrlo un poco hacia la izquierda. Eso, ahí. Ok. Tendríamos ya esta parte. Y ya queda más ordenado. Aquí la descripción podríamos correrla un poco más todavía, entonces vamos a ver. Ok, y ahí quedaría más organizado, digamos, si quisiéramos verlo de esa manera, para que cargue la información. Entonces, bueno, eso es una de las cosas.
Ya habíamos visto esto. Igual sí, tal vez como para tenerlo, igual podríamos agregar otras opciones, que si fuera seleccionar eliminarlo. Es una manera que se podría definir, pero de momento tal vez podríamos trabajarlo así, más que todo por el alcance que tenemos ahora, que es mostrar qué es la orden de compra, cómo se elabora, y igual pues ya ver la importancia que tiene para el proceso de almacenamiento que estamos por desarrollar. Esto es una de las cuestiones. Entonces ya tenemos aquí esto. Ahora la ideal es que toda esta información nosotros la guardemos en un campo específico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Sería de la siguiente manera. Entonces, tendríamos aquí, bueno, la opción de nuevo o de guardar, que todavía no hemos configurado esa parte. Lo ideal con esto sería entonces, como dijimos anteriormente, era seleccionar un proveedor, que es el que nos va a dar ya el producto. Los productos que necesitamos, que pueden ser varios tipos de producto, ¿verdad? Y que nosotros lo vamos agregando. De momento está pendiente porque no se ha entregado. Esta es una de las cuestiones. Tenemos que agregar también lo que es el consecutivo. ¿Qué tendríamos en este caso para lo que son las órdenes de compra? Muy bien, bueno, ya tendríamos aquí entonces los datos. Muy bien, entonces para definir esta parte vamos a venir acá. Voy a borrar esto porque eran parte de las pruebas que estoy haciendo para ver si agregaba el encabezado del listbooks. Una de las cosas que vamos a tener aquí es el registro que vamos a tener. Bueno, aquí en los datos y vamos agregándolos en esta parte. Estos son datos generales. Voy a agregar otro que sea, vamos a ponerle datos, podríamos llamar, digamos que esta tabla ya va a ser más de, vamos a ponerle tabla 1 y seguimos numerando las otras. La tabla 1 es donde vamos a ir registrando la orden de compra. La orden de compra será el código simplemente que vamos a agregar. Aquí va a ser un consecutivo donde tenemos y entonces vamos a contar desde la primera fila. Vamos a tener una capacidad, no sé, de unas digamos que unas 2000 líneas, por ejemplo, para dejarlo fijo, para ir agregando las órdenes. Entonces lo que voy a hacer es que cuando se presione el botón que tenemos aquí de guardar, vamos a hacer lo siguiente. Aquí está el botón que es con un botón 3 y vamos a ponerle acá, en este caso corresponde a cuadro, vamos a ver, botón de guardar, es el botón de guardar. Entonces ese es el que vamos a tener ahí. Para esto entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que se va a revisar, bueno, uno es determinar que los campos estén llenos, ¿verdad? Para generar una orden de compra. Entonces sería la siguiente forma. Vamos a agregar un if y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá. Vamos a revisar los controles que nosotros tenemos. Vamos a ver aquí. Y ya hemos incluido. Entonces, por ejemplo, va a tener que revisar que lo que es el proveedor esté indicado a este campo. Como ya sabemos, si se selecciona pues va a aparecer la información en los demás. Entonces, con solo que validemos esto, va a estar ahí definido. Entonces, este es el combo box 1 que tenemos aquí. Entonces, que el combo box 1 tenga datos. Eso es lo primero que vamos a revisar. Después vamos a revisar de acá
que el listbox pues tenga información. El listbox 1 también tenga información. Esto no tanto, porque esto no es lo que se guarda, sino lo que va a estar acá. Y adicionalmente, lo que es el analista, que es el combo 4, combo box 4. Esos son los que vamos ahí a tener nada más. Entonces, cuando demos el botón guardar, vamos a decir que si if el combo box 1 es igual a vacío, o el listbox 1 también es igual a vacío, o el combo box 4 bien es vacío, haga lo siguiente. Me faltó, perdón, lo escribí mal, sería como aquí me faltó el O. Listo. Entonces aquí vamos a ponerle if. Pero con esto, si esto sucede, digamos que los tres están vacíos, entonces que haga lo siguiente, vamos a agregar un msbox, que sería entonces asegúrese de completar acción requerida. Asegúrese de completar la información requerida en cada campo. Ese sería el mensaje que va a aparecer, y entonces después de esto agregamos un else. Si no, digamos, si están todos los datos, vamos a hacer lo siguiente. Lo que deberíamos hacer ahora entonces es que si están los campos, pues vamos a revisar la información. Entonces vamos a revisar esa columna que hablábamos ahora de la hoja 5, que es la tabla 1. Vamos a revisar desde el campo 2 al campo 2000. Para dejar bastante, igual podríamos hacerlo tal vez variante, pero esto es más que todo como para ilustrarlo. Entonces hasta el campo 2000 le pondríamos next y vamos a revisar de la hoja 5, de la celda correspondiente a la fila I, hasta de la columna 1. Es una coma, era una coma. Vamos a agregar que if, si esa celda para hacerlo, tendríamos así esta parte, que vacío, entonces haga lo siguiente. Vamos a tener otra variable que se va a llamar n, y n va a ser igual a n más 1 para que vaya incrementándose. Y ahí decimos nada más, si sucede eso, pues va a contar, si no, ahí lo que tiene. Entonces, cuando esto sucede, si es diferente de 0, pues va a contar hasta n más 1, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a hacer entonces es que en esa misma columna que agregue un valor. Entonces va a ser igual a
vamos a decirle que en este caso va a ser, le vamos a agregar que n. Ahora la celda se va a llamar, a ver, sea en la columna i más 1, en la columna i más 1 va a agregar un valor. Va a agregar el valor de n más 1. Con eso entonces vamos a ir agregando valor. Entonces la forma en que vamos a escribir las órdenes de compra va a aparecer primero que diga OC igual OC y y n más 1. Vamos a ver el paréntesis. Entonces, igual, digamos, este mismo valor se lo vamos a dar a esta etiqueta que está aquí, que debe ser, bueno, todavía no tenemos una etiqueta, hay que agregarla. Podríamos agregarlo, aquí lo hemos agregado como textbox. Entonces, igual podríamos agregar un textbox. Nada más que le ponemos de forma flat, como habíamos visto en Special Effect, que sea plano. Y este es el textbox 6. Entonces, que el valor del textbox 6, aquí lo tenemos, sea igual a este valor que tenemos aquí. Tenemos. Quiere decir que va a contar cuántas órdenes hay. Y después entonces agrega un consecutivo adicional. Entonces aquí le vamos a poner este valor. Veámoslo aquí a ver cómo queda con esta parte. Es para ir creando un pequeño registro. Entonces si completamos toda la información, por ejemplo que esté esto aquí, que ya hay al menos un artículo ingresado y que también ya tenemos un analista, le damos guardar y vamos a ver, ahí nos está generando la información. Vamos a ver, debería estar haciendo, vamos a revisar qué fue lo que pasó. 5, que sería esta. Bueno, primero veamos si también puede ser sí, ok, sí está identificando que no hay datos, por ejemplo. Pero cuando ya los tiene, creo que es que no está reconociendo la desigualdad. Aquí falta todavía el analista. Ok, pero no está contando esta parte. Entonces vamos a ver. ¿Por qué no está cumpliendo la condición? Si al parecer no está identificando esa parte, vamos a ver si lo podemos plantear de otra forma. Ok. Sí. Ya creo que ya un poco de la lógica. A ver si será. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Que él cuente cuánto hay. Lo que pasa es que él va a iniciar a partir de 2. Igual 2 sería. Entonces. Ok, aquí lo que tendríamos que definir entonces que n, para el caso del primer valor, porque por ejemplo, a ver si es eso, tal vez como está la lógica, aquí podemos agregar un valor cualquiera que sea. Vamos a verlo. Si lo corremos, vamos a agregar aquí un proveedor, producto y una lista, quiera guardar. Y ahora sí,
Bueno, de hecho agrego todos. Es parte de lo que habría que ver. Entonces, sí, lo que estaba pasando es que solo no había detectado ningún valor, ¿verdad? Entonces ahí estaba. Lo que pasa es que está agregando todo. Si ven que aquí ya aparece la orden de compra, pero está agregándola a todas. Entonces vamos a modificar esa parte. Aquí en el botón de guardar, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Entonces va a revisar que no hayan campos y después de eso, ok, entonces es que aquí está el error. Esto lo agregué para que lo hagan todos los valores. Hay que cortarlo de ahí y entonces que lo agregue fuera del for. Entonces aquí es esta parte del if. Eso sí está bien, pero aquí que agregue esa parte para que no lo haga todas esas veces. Y vamos a ver. Aquí sí debería haber un valor inicial. Para que inicie ya en el 2 voy a poner lo que recorra desde el 1. Entonces voy a poner lo que inicia desde igual 1. Y entonces lo agrega, va a empezar en el 2. Okay, vamos a ver así cómo quedaría. Vamos a borrar eso primero. Ok, ya lo borré. Entonces ya no hay ningún valor. Vamos a ver acá. Vamos a correrlo. Igual si no hay valores va a decirnos el mensaje, ¿verdad? Después aquí lo podemos configurar. Vamos a agregar ahora aquí esta parte. Y escogemos una lista. Vamos a guardar. Ok. Y ya nos apareció aquí, por lo menos sí está. Que ese que en la columna ya nos dice que la orden de compra es la 2. Vamos a verlo de nuevo acá. Ok, es que salió del... aquí tendríamos que ponerle el N. Ese sería el valor de N. Por eso no lo estaba poniendo, es que está en función de la I. Y el I estaba aquí adentro antes, ya no está. Entonces ya este I, como vemos, inicia aquí y termina acá. Entonces ya no estaba funcionando. Si ya lo hacemos, entonces vamos a ver aquí el código. Si ya lo corremos acá, nos va a aparecer el valor. Agregar. Vamos a incluirlo. Vamos a guardar y ya nos aparece aquí. Entonces está la orden de compra 2 y entonces aquí tenemos el valor. Si volvemos a agregar otra, nos agrega la orden de compra 3, la orden de compra 4, 5, 6, etc. Ahí se va a ir agregando. Vamos a ver aquí una de las cosas. Bueno, borremos eso. El código. Y en guardar, que es el que estamos configurando, raro no me está apareciendo, no me estaba apareciendo este valor. Ok, es que este es el que hace falta que lo agregue también. Sí. En este y en este también. Vamos a ver ahora. Vamos a agregar este valor. Ok, y ahora está agregándolo. Entonces ahí van las distintas órdenes. Solo es como para agregar el consecutivo de órdenes. Ese tal vez para que sea más visible, lo vamos a poner un poco más grande, tamaño más grande aquí en font. Vamos a venir, le vamos a dar la opción de
de 12 y que quede centrado el texto. Vamos a ver, aquí viene por algo del text align, tenemos center y ahí quedaría definido para que sea un poco más visible, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos definir de esa forma. Le damos guardar, entonces ya estamos con la orden de compra 8, orden de compra 9, 10, 11, 12, en fin, ahí seguimos cargando la información. Eso es parte, digamos, ese es uno de los consecutivos. Entonces ya cada orden de compra va a tener un valor, pero recordemos que tiene también a su vez cada orden de compra una serie de links, de ítems que están vinculados. Entonces, hacia esto es que nosotros tenemos que ir pues, tomando esa relación. Vamos a tener, como decía anteriormente, dentro del proceso de recepción, es algo de lo que vamos a necesitar. Entonces, para definirlo acá, bueno, vamos a cerrar esto. Ya vemos que se va cargando información, pero también ocupamos guardar la que nosotros tenemos aquí. Entonces, cada una de las líneas nosotros lo vamos a guardar de la siguiente manera. Vamos a ver. Bueno, ya ahí agregamos el consecutivo, eso es una de las cosas. Adicionalmente a este consecutivo, entonces como ya se comprobó que sí cumple con esta parte, ¿verdad? De que no estén vacíos los campos. Entonces ahora vamos a proceder lo siguiente. Vamos a guardar la información que está en el formulario en lo que corresponde al en una hoja de Excel para que podamos seguir trabajándola. Entonces, hacia eso es lo que vamos a ir ahora. Si vemos aquí el formulario, una de las cosas que decía antes, ya vimos que esta información pues está ya en una tabla, así que cada vez que busquemos al proveedor pues podemos cargarla, entonces no necesariamente hacer eso. Entonces voy a guardar lo que es el número de orden de compra, voy a guardar adicionalmente lo que es el nombre del proveedor, voy a guardar la información del listbox y también voy a guardar lo que es el nombre del analista, ahí como datos para tenerlos. Perdón. Entonces, para hacer esto, igual en este mismo botón, pues lo primero es que se verifica que estén esos campos llenos y después agrega un consecutivo y esa información también la va a ir almacenando. Para eso vamos a guardar entonces la siguiente información. Pueden ser varios ítems. Cada una de las líneas se va a ir guardando. Entonces tenemos que guardar lo que es el proveedor, que en este caso sería el combo box 1. Es el combo 1. Vamos a guardar también lo que está en el listbox, que son los artículos. Que en esto sería, en el listbox están los artículos, ¿verdad? Ahí tendríamos lo que es el listbox 1. Y también vamos a guardar lo que es el combo 4, que es el analista. Y finalmente lo que es el combo 6, el textbox 6, que es el número de orden de compra. Es el textbox 6. Los anoté ahí porque ahora los voy a ocupar para ir desarrollando. Para guardarlo vamos a dedicar una hoja completa solo a eso. Entonces vamos a venir de nuevo al Excel, como hicimos con esta. Voy a dejarla ahí. Igual podríamos tal vez agregarla. En este caso, bueno, sí, tal vez para no agregar como más información podríamos agregarlo. Voy a definirla, que esta igual vamos a tener que registrar lo que es la orden de compra varias veces. Entonces va a estar en este campo. Va a haber otro campo
que esté relacionado con lo que es el proveedor. Y vamos a anotarlo. Podría ser un código de proveedor. Solo eso. Vamos a agregar lo que es el artículo de ese Lixbox. Lo que nos interesa principalmente es el artículo, el código. Voy a ponerle aquí que se llama código. Código del artículo. Este es el que tenemos ahí. Es una de las cosas que me interesa. Ahora, este código del artículo ya tiene indexado, digamos también, otra información como la unidad, el ABC de costos, la ubicación. Entonces, no voy a poner la descripción. Bueno, mejor no la voy a poner. Voy a dejarla para tenerlo. Bueno, o agreguémoslo, tal vez es más fácil. Es pasar el código del artículo, la descripción, el desk art de la descripción del artículo, la unidad del artículo. Además de la unidad del artículo, vamos a tener lo que es la cantidad del artículo. Y también vamos a incluir la condición. Va a ser la condición que tenemos. Y después, la otra información que vamos a ocupar es el analista. ¿Quién fue el que realizó el registro? Entonces, esta información va a venir del formulario que nosotros vayamos guardando. Ok, entonces ya tenemos esta información. Tal vez para recordarlo, estamos en la hoja 5 y va a ir de la columna 4 a la columna 11. Ok, entonces para ya importar esa parte de los datos que están en el Lixbox, aquí busqué un código y podríamos utilizar el siguiente. Entonces vamos a ver, aquí se está viendo primero que estén los datos con información o los campos con información. Bueno, si están en blanco, pues vamos a desplegar este mensaje que ya vimos. Si no están en blancos, entonces se hace este for que revisa y asigna el consecutivo. Adicionalmente, entonces esto vamos a clasificarlo acá, que es para asignar consecutivo. Esto es lo que va a hacer esa parte. El siguiente que vamos a agregar ahora aquí abajo, después de que asigne, es para guardar datos en la hoja de C. Recordemos que está en la hoja 5. Entonces, para guardar los datos, voy a copiar esta información que está aquí. Número 1, voy a utilizar lo que es esta opción que dice Activate. Entonces voy a ponerlo como hoja 5. .activate. Ok, entonces esa es la que va a trabajar. Puedo trabajar de nuevo con el I, pero voy a cambiarlo por J mejor para que también se diferencie. Entonces el objeto que tenemos aquí es el Lixbox 1. Vamos a ver si nos lo copio. Entonces aquí voy a cambiar por el discount. El número de datos que tiene. Voy a dejarlo en -1, pero creo que voy a borrarlo. Creo que no sería desde 1. Y entonces, como estamos trabajando, sería que nosotros aquí, lo que es bueno, aquí, eso de hojas, lo podríamos poner así, hoja 5, a ver si lo lee aquí, a 5, punto, y vemos que está la opción de offset, no, ese no me lo presenta, creo que en este no estaría, mejor dejémoslo como range, sería el rango, no sería en el A1, para nuestro caso sería en el A, B, C, en el D1, para que comience ahí agregándolos. Sería en el D1, vamos a ver, aquí está, sería D1,
y que agregue los valores que están en este listbox. Aquí tenemos. Entonces vamos a ver si esta parte ahí nos corre. Vamos a tener el proveedor, artículo. Vamos a agregar varios. Voy a agregarlos iguales para verlos. Ahí tenemos, son diferentes líneas. Puede darse órdenes de compra con diferentes líneas, con diferentes llegadas. Es parte, incluso, tal vez es uno de los valores que nos hace falta aquí. Y es la fecha de entrega que tendría esa orden de compra, ¿verdad? Con qué periodos vamos a recibirlo. Entonces ya tenemos esta parte y el analista, pues escogemos el nombre de alguna de las personas que hizo esto. Ok, me está dando un error. Range dice que es igual 0. Si nos haría falta el menos 1 acá. Vamos a ver si con esto. Ajá. Parece que no me los está guardando. Vamos a revisarlo entonces. A 5 se activa. Ah, bueno, aquí es el off headset, no es el I, es el J. Y vamos a ver de nuevo. Cogemos ahí un valor. Sería a partir del D2. Vamos a ver las cosas. Es que aquí le puse D1, pero el D1 no. El D2 es donde está ¿cómo se llama? El artículo. Okay. Esa es la orden de compra. Más bien, esta sería la orden. Esta es la orden de compra. Y donde empezaría a agregar esta información del listbox sería aquí en lo que es el punto 6, que sería A, B, C, D, E, F. Entonces vamos aquí en el F, sería el F2, que ahí comience a agregarlo. Y esto sería solo para lo que corresponde al valor de J. Recordemos que son 5 campos, entonces aquí tendríamos que agregar lo siguiente. A partir de acá son 5 campos que tenemos, entonces va a ser para F, G, H, I, J, y de los valores que tendríamos 0, 1, 3 y 4. Con esto lo que estamos agregando son los valores correspondientes, digamos, en la hoja. Los traemos y los colocamos acá. Entonces vamos a ver si ahí nos lo presenta de esa forma. Entonces ponemos 1. Vamos a agregar 3 líneas. Ok. Se cerró. Ok, sí, aquí solo agregó el valor de 1. Ese es el código del artículo. Sí lo está agregando, pero lo está agregando varias veces. Y eso sería porque entonces este valor de J sería el campo ahí de la cantidad de filas. Sería count.
Vamos a ver, voy a revisarlo para ver cómo lo podemos agregar. Muy bien, bueno, ya retomando esta parte, ya encontré el defecto que tenía o el error. Entonces, una de las cosas a considerar acá en el formulario es que a la hora de guardar deberíamos tener el código como aparece a continuación. Voy a hacerle un zoom para verlo. Esta sería la forma. Entonces igual vamos como el código que teníamos ahora, el último que les mostré. En ese botón de guardar sería la hoja 5 activate, después for j igual 0, listbox count, ahí vamos a ir contando cuántas filas son, pero la configuración que me estaba faltando era esta parte. Entonces para 0, 1, 2, 3, 4 y ahí incluimos de esa manera los valores que corresponden. En este caso voy a ponerlo aquí, lo que es el artículo, el código, perdón, el código del artículo. Vamos a poner lo que es la parte del el código del artículo, la descripción, la unidad, la cantidad y también lo que es la condición de esa línea, de cada una de las líneas. De momento todas están como pendientes porque esa es la forma. Si vamos a ver ya la descripción, venimos aquí, bueno, si lo corremos, si vamos a correrlo, entonces ya podemos ver que agregamos, por ejemplo, un proveedor, viene la información de ese proveedor, el código como tal, aquí agregaríamos la opción de un valor específico y agregaríamos también, por ejemplo, el analista. Bueno, en este vamos a agregar algunas líneas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas con 88. Le damos a guardar y revisamos. Ahí de momento está saliendo. Aquí están las 6 líneas con 88 en la condición pendiente y entonces ya vamos creando nuestro registro. Ahora con esto también deberíamos agregar la orden de compra y el analista para después poder hacer el análisis. Veamos que ya tiene esto. Entonces, para que esto nos aparezca acá, veamos que lo que es la orden de compra debería estar en lo que es la columna 4, que es la D. El proveedor en la columna 5, que es la E. Y finalmente lo que es el analista en la columna 11, que en esta sería, vamos a ver si esta sería la D, E, F, G, H, I, J, K, que sería la 11. Entonces, para que esto se repita varias veces, pues aquí podemos verlo, donde por ejemplo, bueno, ya está agregándose esta información para este J, y entonces podríamos copiar esto, que ya teníamos aquí, y podríamos decir que entonces igual como definimos en este caso, vamos a ver como lo definimos aquí, podríamos copiar esto, voy a darle un espacio adicional nada más y agregar esas 3 líneas que tendríamos. Entonces sería en la E y en la K. Lo que pasa es que entonces nosotros el que vamos a tomar, por ejemplo, en la inicial es la orden de compra. La orden de compra aparece también ya en el textbox 6, ya lo habíamos agregado, entonces podemos copiarlo y decirle aquí que agregue ese valor. Adicionalmente en este que es la E, que es la E tenía que ver con el proveedor, solo el nombre del proveedor. La información que requiramos después de él, podemos llamarlo de otra tabla. El proveedor se encuentra en lo que es el combo box 1. Entonces aquí podemos poner combo box 1.
Y el que tiene que ver con la condición era, no, el analista es el proveedor, es el Combo Box 4. Es el Combo Box 4. Entonces ese ahí lo tendríamos. ¿Qué tendría lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, vamos a ver, vamos a borrar esto. Y vamos a traer de nuevo el formulario. Vamos a reproducirlo. Y entonces aquí tendríamos uno, bueno, el proveedor, que es el 6 que estamos definiendo. Vamos a escoger un producto. Y vamos a agregar 5 líneas. Y posteriormente vamos a agregar aquí entonces el analista. Ya está la información, le damos guardar. Y entonces ya podemos ver que sí nos va creando una estructura de tabla, porque aparece la orden de compra varias veces, el proveedor varias veces, las líneas que estaban ahí y ya tenemos el registro. Ahora esto tenemos que ir desplazándolo hacia abajo para que agreguemos nuevos valores. Para hacer esta parte de que se incluyen las celdas, pues ahí tendríamos que, por ejemplo, previo a esto, haber agregado el campo que ya vemos aquí, ¿verdad? Para esto podríamos tomar como referencia, digamos, para ver cuál es el código para insertar filas, grabar una macro. Entonces voy a dejarlo con el nombre de macro 1. Y aquí estaría cuántas filas debió haber agregado. Por ejemplo, aquí hay un rango específico, estas. Darle insertar hacia abajo y ahí nos desplaza y entonces ya habría caído aquí la información. Lo que ocupo es el código de cómo grabarlo. Entonces, para ver ese código podemos venir acá y buscar lo que es el módulo 1 y vean que aquí tenemos este rango, un rango que va desde un rango específico, ¿verdad? De seleccionado, de esa selección dice que es Insert Shift Excel Down y tenemos información. Entonces lo que voy a hacer es que copio esto, el código, y lo vamos a agregar aquí. Entonces antes de empezar a agregar toda esa información, yo necesito que aparezca aquí el campo para que se agregue. Entonces recordemos, primero está haciendo esto aquí, aquí se agrega la información, aquí ya empieza lo que es este registro. Entonces veamos que comienza con esta parte. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que de acuerdo al valor que tenemos, que es el list box, entonces para que entre dentro de ese valor, con ese valor de J, vamos a agregarlo acá y vamos a decir que el rango que va a ir desde F, que va a seleccionar el valor de F 2 hasta K, y el valor que iría aquí sería J, pero aquí tenemos ya una forma diferente de que deberíamos indicarlo para que parezca como una variable. Y simplemente agregamos esa parte previo para que aparezca. Entonces ya se desplazaría con los valores. Vamos a ver cómo sería esta parte. Vamos a ver, no, ahí no está viendo la forma de que podemos nombrar esta parte, pero sería agregarla acá previamente para que agregue la información. Sí tengo mis dudas un poco con esto, pero igual ahí vamos a verlo. Que por ejemplo cuando estamos definiendo esta parte, yo pueda utilizar, por ahí vi que se podía, digamos, estamos trabajando con lo que es la hoja 5. Y aquí vamos a indicarle lo siguiente, que entonces la parte de range yo creo que se puede definir, porque no lo he trabajado antes, ahora estaba revisándolo, que podemos definir que ese rango va a venir de lo que es la fila 1, perdón, la que teníamos antes, que va a ser de, vamos a verla mejor, va desde la 4 hasta la 11, de la siguiente manera. Vamos aquí. Entonces de la 4 a la 11 lo vamos a agregar de esta manera. Va a ser aquí. Entonces que en esta parte de la celda va a ir desde la fila
la fila es de la 2 y la columna es la 4. Entonces aquí está. Ahí comienza el rango. Y la otra forma que aquí podríamos agregarle la siguiente celda, como vemos ahí, que entonces sería cells, igual que va a ir entonces de la fila, que la fila no sabemos cuál es, sino que la fila va a estar definida por el list count. Uno que hemos definido, y la columna va a ser la 11. Vamos a esta parte, es el select. Este es el select list box 1. Ajá, esto sería de esta forma, más bien, lo vi mal. Y voy a quitar esto, los de acá. Aquí es que me falta un paréntesis. Listo, esta parte ahí estaría. Con esto yo lo que haría es que insertar las filas, ¿verdad? Vamos a poner aquí también. Filas vacías que ocupamos nada más, ¿verdad? Entonces ahí aparecería. Bueno, eso vamos a verlo ahora. Vamos a borrar esta parte. Y venimos aquí al código para el formulario y lo corremos. A ver. Entonces vamos a agregar lo del proveedor. Bueno, los productos. Aquí agregamos 5 líneas. Le damos guardar. Y veamos que ya agregó estos que tenemos aquí. 5. Ahora vamos a agregar uno nuevo. Venimos de nuevo al código. Vamos a tenerlo. Y agregamos otro producto. En este caso son 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Y agregamos un nuevo en la lista. Entonces veamos lo siguiente. Ya con el código como está, se agregaron los nuevos valores y desplazó hacia abajo los anteriores que teníamos. Entonces ahí se va corriendo ya el valor y vamos generando una tabla. Esto que nos está generando aquí, ya después podemos nosotros trabajarlo, por ejemplo, a nivel de lo que es una tabla dinámica. Pero porque ya va guardando esta forma, ¿verdad? Entonces vamos creando nuestros datos de esa manera y veamos que tenemos una orden de compra para muchos. Bueno, en una orden de compra más bien puede haber diferentes proveedores. No, solo un proveedor por orden de compra y varios artículos. Entonces todo eso ya lo queda registrado acá y nosotros podemos seguir incluyéndolo de esa manera. Eso es parte, digamos, de lo del ejercicio y un poco de la complejidad que tiene este análisis. Como decía antes, podemos agregar una fecha de entrega que también es parte del seguimiento que uno le da a esto, pero en este caso particular ahí lo vamos teniendo. Entonces ya se tiene esta parte. Lo que seguiría también es, por ejemplo, ya una vez que se descarga toda la información, pues hay que borrar los formularios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vendríamos a ver código. Vendríamos aquí al módulo. Y específicamente nosotros podríamos, una vez que ya se ha guardado, ya se ha agregado la información, que aparezca un mensaje, pues un message box que diga datos, los datos fueron guardados correctamente. Entonces ya ahí tendríamos eso.
y adicionalmente pues que borre lo que nos queda. Entonces, para borrar esa parte, esta sería la confirmación del la confirmación de que se cumplió, pero esto debería estar dentro, perdón. Esto debería estar dentro de este if, porque recordemos que ese if es si se están, si fueron completados los valores. Después de esto, digamos, después de agregar esta información y de que pase por alguna de las situaciones, pues que se borre los datos. Entonces ahí podemos agregar, por ejemplo, lo que es estos valores, digamos, que vimos antes del combo, lo del Xbox, entonces que queden limpios, y ahí lo podríamos agregar acá. Vamos a agregarlo y aquí podríamos poner .clear para lo que es este valor. El Xbox igual, entonces le ponemos .clear. Lo que pasa es que con el combo box, si usamos el clear, se borra toda la parte de que ya está, entonces mejor usamos el que ponga un valor vacío. Y lo mismo podemos hacer con los textbox, ¿verdad? Podemos hacer, creo que eran alrededor de 6 textbox que hay. Bueno, ahí hay otros. Vamos a encontrar esto aquí para llevarlos en orden. Tenemos un combo box 2. Pero, como decía antes, mejor para el combo box usar esto, porque si no hay que agregar más código. El 4. El 3 ahora. El 4 ya lo teníamos. Los textbox que tenemos. El textbox, si podemos usar el clear, si lo tiene, pero no tiene. Si no, entonces nada más le ponemos igual. En si mal no recuerdo, habían 6. Ok, ahí estaría entonces. Y ya tendríamos esa información. Entonces, cuando ya, vamos a ver una cosa con el formulario. A veces vemos que inicia con esta pestaña, siendo esta la primera. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es guardarlo acá. Y ya queda de esa forma. Vemos que ahí aparece, entonces ya podemos escoger uno. 56. Vamos a agregar otro. Aquí serían 33. Son solo 2. En la lista 1. Guardar. Y nos dice ya los datos fueron guardados correctamente. Y todo se borró. Ya no quedó nada de información. Ya quedó todo limpio. Entonces, con el caso de un registro nuevo, digamos, que sería como borrar, podemos volver a utilizar todo esto que hicimos ahora. Lo copiamos y entonces lo agregamos aquí, que con este botón pues haga ese comando. Igual entonces podemos venir acá, una información del proveedor, código, digamos 3 líneas, ya borras, analista 2, quién fue el que la hizo, dejamos guardar. Aquí aparece que fue el analista 2, estas 3 líneas, y la orden de compra, y hasta la 5. No se había guardado la 4, no sé, ahí quedó, tal vez fue que quedó vacía, pero entonces ahí para tenerla. Y ahí vamos con un consecutivo para las órdenes de compra, la información de cuánto es lo que va a entrar y la condición que están. En este caso todas están pendientes porque estamos previo al ingreso. Cuando ya ingresen en la bodega ya sería distinto. Entonces eso es un poco, por lo menos para lo del ejercicio de hoy, que ya generamos las órdenes de compra y sabemos qué es lo que va a ingresar y qué está pendiente de momento.
Muchas gracias.